إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hoy vamos a hablar sobre uno de los atributos de Allah Subhanahu wa Ta'ala que denota mucho poder, fuerza y dominio. Ese es el nombre de Al-Qahhar. Este nombre se traduce como el dominante o el subyugador y proviene de la palabra qahar, que significa conquistar, dominar, ganar la victoria, tomar control de algo o alguien con la intención de humillarlo. Quien toma algo o a alguien ejerciendo qahar sobre ello, lo ha tomado contra su propia voluntad. Quiere decir que lo obliga, que lo subyuga, que lo domina, que lo controla, que tiene más poder que eso a lo que se está dominando. Entonces, a continuación vamos a ver cómo este nombre aplica a Allah Subhanahu wa Ta'ala y cómo Allah es qahhar con su creación y con sus siervos. En cuanto a su estructura gramatical, al-qahhar es el superlativo de al-qahir. Al-qahir es el que realiza la acción de dominio, ¿no? El que domina. Y al-qahhar está en una estructura mubálaga o una estructura superlativa, y la estructura es fa'al, igual que ghaffar, igual que wahhab, ¿no? Al-qahir como tal quiere decir el victorioso, el que domina, el que tiene control sobre toda la creación. Entonces, Allah Subhanahu wa Ta'ala es en verdad aquel quien por su majestuosidad, por su poder, por su esencia, ha dominado todo lo que ha creado con su autoridad y poder, haciendo uso de sus criaturas como le place, les guste o no. Entonces yo pienso que nosotros debemos hacer un análisis de nuestra esencia como creación de Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muchas veces, debido a la desconexión con la cual hemos vivido por tantísimo tiempo del Creador, un mundo que desafortunadamente está muy desconectado de su propósito como creación de Allah Subhanahu wa Ta'ala, se nos olvida o no tenemos en cuenta el hecho de que nosotros fuimos creados para adorar a Allah Subhanahu wa Ta'ala y que debido a nuestra esencia de creación no tenemos poder absoluto de ningún tipo. El único ser supremo con poder absoluto es el Creador. Entonces, por su propia naturaleza, su naturaleza de creador, Él es qahhar. Él obliga a sus siervos, le guste o no le guste. Y aunque tenga un significado que puede sonar un poco coercivo, no lo es. Porque resulta que Él aplica todo ese poder basado en su sabiduría con la cual nosotros, pues, obviamente carecemos. Y aunque no tiene comparación, porque Allah no tiene comparación a nada y nada se le asemeja, podemos tomar una metáfora como la de, por ejemplo, un padre con su hijo pequeño, que lo lleva por un camino que su padre considera que es el correcto. Entonces muchas veces lo obliga a hacer cosas que no quiere, como por ejemplo ir al médico, tomar sus medicinas, ¿no? De pronto inyectarlo porque está enfermo, llevarlo al colegio, hacer que estudie, darle una buena alimentación. Y hay muchas cosas que a los niños pues no les gusta que los padres hagan con ellos, ¿no? El proceso de la educación no siempre es divertido, ¿no? Entrenar a los hijos, enseñarlos a comportarse de la manera indicada. Pero el padre lo hace sabiendo que está haciendo lo mejor para su hijo. Ahora, nosotros no podemos comparar el conocimiento de un ser humano al de Allah. Nosotros no podemos comparar el conocimiento del Creador con nada de su creación. Pero de la misma forma tenemos que ver que Allah Subhanahu wa Ta'ala muchas veces hace cosas con nosotros que son necesarias para nuestro propio crecimiento espiritual, nuestra propia conciencia, el mejorar nuestro comportamiento. Él nos da lo que es mejor para nosotros y muchas veces esas cosas que Él nos da no nos gustan, ¿no? Pero Él nos obliga a vivirlas porque Él tiene el poder para hacerlo. Y esa es la forma como Él es al-Qahhar. Porque Allah Subhanahu wa Ta'ala, como dice en el Corán, es el amo de sus asuntos.
Entonces, podemos decir que al-Qahhar es aquel cuya venganza nadie puede soportar. Cuando Allah subhanahu wa ta'ala toma venganza contra sus enemigos, nadie puede estar en una batalla contra Allah. Nadie. Nadie puede soportar que Allah subhanahu wa ta'ala tome venganza contra sus enemigos. Ningún enemigo de Allah. El mejor escape para toda la creación es someterse al Creador. Porque nadie puede competir en poder, ni en capacidad, ni de ninguna manera con el Creador, ¿no? Él también es el que humilla a los opresores. Nosotros vemos a lo largo de la historia como reyes, emperadores, gobernadores, presidentes, dictadores, gente tirana, se ha montado en el poder y le ha hecho tanto daño al pueblo. Y tarde o temprano, aunque para nosotros parezcan muchísimos años, para Allah no es nada. Para los 40 años de dominio de una persona no es nada. Para nosotros pues es una generación o 2 o 3 generaciones. Pero vemos cómo Allah subhanahu wa ta'ala siempre, al final, tarde o temprano, termina humillando a esas personas. Termina acabando con eso que están haciendo contra su creación. ¿Por qué? Porque si a él le complace, él le quita el poder a quien él quiere y se lo da a quien quiere. Y el que se lo da a quien él desea también es parte de su atributo de Qahhar. ¿Ok? Entonces, él es aquel que toda la creación, ante él, cae sin poder alguno. Y es quien sin su poder, todas las criaturas están en impotencia absoluta. Entonces hay dos partes que son complementarias. Primero, ante su poder todos caen. Nadie puede contra el poder de Allah. Pero al mismo tiempo necesitamos y subsistimos de su poder. Entonces, ¿cómo funciona esto? Si ante su poder caemos, pero también necesitamos de su poder, es decir, cuando nos oponemos a él, nos queremos rebelar contra él, no podemos contra su poder. Pero cuando nos sometemos a él, y aunque no nos sometamos, igual somos dependientes del poder de él, ¿no? Del poder de proveernos, de alimentarnos, de sostenernos, de darnos aire, de permitir que nuestro cuerpo funcione de la manera correcta. Entonces, sin él, no sobrevivimos. Entonces también está muy asociado con el significado de Al-Qayyum, ¿no? Que es el que sostiene, el que provee a Razak y etcétera, todos los demás atributos. Pero al mismo tiempo, si nos queremos oponer a él, no podemos estar frente a su poder y toda la creación completa cae ante su poder. Entonces, una parte de ese atributo es cubrir las necesidades de sus siervos, ¿no? Y él decide, debido y basado en su atributo de Qahhar, si hace sufrir a una persona cuando intenta alcanzar sus propios objetivos que van en contra del camino que él ha decretado para esa persona. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala ha escrito para nosotros cómo debemos vivir en la revelación. Él nos ha enseñado por medio de su palabra cómo debemos hacer las cosas, ¿no? Por medio de los profetas también. Nosotros podemos escoger vivir de otra manera. Y Él nos puede nos dar un respiro y dejar que nosotros aprendamos y volvamos al camino basado en su misericordia, basado en su generosidad. Pero también puede ser que Él nos llame a cuentas y nos haga sufrir y no nos permita a nosotros alcanzar esos objetivos que nosotros queremos alcanzar, que van en contra de lo que Él ha escrito, lo que Él ha decidido para nosotros, ¿no? Entonces eso es parte de su atributo de Qahhar, el que muchas veces haga sufrir basado en las consecuencias de aquello que están haciendo a las personas, pero también puede ser que les dé un respiro. Y Allah sabe más, basado en su sabiduría, Él sabrá cómo manejar a cada persona en cada situación, porque solo Él conoce nuestros corazones, nuestro futuro y lo que cada situación nos enseña. Nadie puede alcanzar nada excepto con su permiso. Nadie puede hacer nada excepto con su permiso. Inclusive cuando vamos en contra de Él, lo hacemos porque Él nos los permite. Porque si Él decide no permitirlo, Él es Al-Qahhar, Él simplemente nos remueve esa situación, ¿no? Entonces, nadie puede escapar su poder, nadie puede escapar su grandeza, y todo, absolutamente todo está en completa sumisión a su poder, lo veamos o no lo veamos. Entonces,
Allah subhanahu wa ta'ala es al-Qahhar en diferentes maneras. Primero, efectuando su voluntad con respecto a sus criaturas, aunque quieran o no. Él simplemente decide y nosotros no tenemos opción, ¿no? Él ha sometido todas las almas de los siervos, colocando en sus corazones temor de su retribución. Todos, de cierta manera, tenemos temor de responder por nuestras obras. Inclusive las personas que son más incrédulas, que niegan a Allah subhanahu wa ta'ala, tienen temor de algún día pararse en un juicio a responder por sus obras. Y al final, ese es nuestro destino, ¿no? Nuestro destino es un día pararnos frente a Él y responder por todas nuestras obras y recibir una retribución por eso. Y ese temor es parte de su poder al-Qahhar. Por medio de su atributo del Qahhar, Él pone ese temor en nosotros, ¿no? Él es al-Qahhar con los corazones de aquellos a los que Él le ha otorgado el conocimiento con la cercanía a Él. Entonces nosotros pensamos que aprendemos porque somos inteligentes y resulta que no. Resulta que nosotros el conocimiento que tenemos, Él lo ha puesto en nuestro corazón. ¿Por medio de qué? Por medio de ese atributo de Qahhar, de dominante, de subyugador. A las almas de aquellos que lo aman les muestra la verdad sobre Él. Cuando nosotros empezamos a ver con más claridad la realidad de las cosas, y la realidad de las cosas a la final vuelve a una sola cosa, y es que la ilaha illallah, no hay Dios excepto Allah. Esa es la única realidad que tiene peso por sí sola. Esa es la única realidad, que Allah subhanahu wa ta'ala es al-Haq, y que todo lo que proviene, todo lo que existe, existe como reflejo de su poder. Nada puede existir independiente de Él, porque Él es lo único que realmente existe, que no tiene principio, que no tiene final, que no tiene, no hay nada antes de Él, no hay nada después de Él, no se ve afectado. El tiempo en sí es una creación de Él y Él no es afectado por su creación. Entonces, Él es lo único que realmente existe y el único que realmente es realidad. Nosotros simplemente somos un reflejo de su poder. Entonces, volviendo al tema del Qahhar, Él nos muestra esa verdad. Y Él nos muestra esa verdad ¿a quiénes? A aquellos que hacen un esfuerzo por buscar su faz y se enamoran de Él cuando empiezan a conocer sus atributos, cuando entran en su religión, cuando buscan de Él, cuando buscan la cercanía y la proximidad con Él, cuando buscan un crecimiento espiritual. Entonces esas personas Él la guía y les muestra la verdad sobre Él. Entonces es muy importante que sepamos que nosotros no necesitamos un guía humano, excepto pues obviamente los profetas que Allah subhanahu wa ta'ala los envió para enseñarnos el camino. Pero mientras llegamos a conocer al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam por medio de la historia, por medio de la sunna y aprendiendo la religión, antes de entrar al Islam, muchas personas, ¿cómo entraron al Islam? ¿Cómo hicieron para entrar en ese camino? Pues simplemente buscaban a Allah subhanahu wa ta'ala, buscaban la cercanía con Él y Él, por medio de su atributo al-Qahhar, lo guió a mostrarles la verdad, mostrarles el camino a seguir. Entonces, esa es otra de las formas como Él es al-Qahhar. Otra de las formas como Él aplica su Qahhar sobre nosotros es por medio de la muerte, ya que nadie se puede salvar de su voluntad. No hay una creación que no tenga un final en este mundo perecedero. Entonces, ni siquiera el ángel que toma las almas, disfruta de esa eternidad en este pues plano mundanal en el que estamos en este momento. Allah subhanahu wa ta'ala hará morir al ángel de la muerte, Israel, y cuando pruebe la muerte, Israel dirá: por tu honor, juro que si hubiese sabido que la muerte es así, nunca hubiese tomado el alma de nadie. Y Allah nos dice en el Corán: el día en que se les haga salir de las tumbas, no habrá nada de ellos que quede oculto para Allah. ¿Y quién tendrá ese día la supremacía? Allah, el único al-Qahhar, ¿no? Entonces, muchas veces queremos oponernos a esa realidad por arrogancia, por ignorancia, por no ver más allá de nuestros ojos, por no ver más allá de nosotros mismos, por dejarnos llevar por nuestros deseos. Pero nosotros no podemos olvidar el poder
absoluto que tiene Allah subhanahu wa ta'ala. Cuando nosotros nos salimos con la nuestra, no significa que Allah no nos vio, no significa que Allah nos perdonó necesariamente. Significa que a veces, muchas veces, Él decide esperar para luego ejercer su poder sobre nosotros. Y eso es algo que no debemos olvidar. Y este atributo nos recuerda, ¿no? O nos enseña sobre ese poder absoluto y conocimiento absoluto y capacidad absoluta y dominio absoluto que tiene Allah sobre su creación. Entonces, pues con esto culminamos la explicación del nombre Al-Qahhar. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que sea Qahhar con nuestros corazones, guiándolos al camino recto, mostrándonos la verdad sobre Él, poniendo conocimiento en nuestros corazones que nos beneficie a nosotros y nos beneficie a los demás, que por medio del conocimiento de este nombre nos haga más humildes al ver su grandeza y ver nuestra pequeñez. Con esto culminamos. Subhanakallahumma wa bihamdik. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.